Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, hoy vamos a continuar con los temas que nos van a llevar a realizar nuestro proyecto de investigación. Y para ello tenemos que partir de bases muy sólidas. Tengan en cuenta que la investigación no se limita solamente a la recopilación de datos y a una mera interpretación, porque tenemos que partir de una base, una premisa fundamental. Y esa premisa fundamental es que hay muchas verdades, hay muchas formas de abordar la verdad, la observación va a depender del observador y también los resultados van a depender de los datos disponibles y del método utilizado. Fue muy importante abarcar a lo largo de la historia el recorrido del pensamiento, el recorrido del desarrollo del pensamiento humano, precisamente para demostrar eso, que lo que hoy es una verdad absoluta, mañana puede no serlo. Lo que hoy creemos que es una mentira, mañana puede resultar una verdad. Y todos tenemos un conocimiento parcializado de las cosas y que siempre está muy condicionado a nuestra estructura de pensamiento, a nuestros conocimientos previos, a la construcción de esos pensamientos, a los estímulos que recibimos para poder seguir construyendo conocimiento. Todos tenemos nuestra historia de construcción del pensamiento que tenemos en la actualidad y de hecho podemos cambiar, ¿no? De hecho, cuando a veces una persona por ahí dice, ah, yo soy el mismo de siempre, o pienso lo mismo que cuando era joven, y yo a veces reflexiono, en realidad cambiamos a lo largo del tiempo porque vamos incorporando cosas nuevas, o quizás pensamos lo mismo que en el pasado porque podemos llegar a reforzar una idea por la experiencia, por el conocimiento empírico que nos permite poder seguir sosteniendo una forma de ver el mundo. Recuerden que el pensamiento y el conocimiento permite interpretar la realidad, permite interpretar las observaciones y situarnos en un lugar en el mundo. Eh, Como habíamos dicho la vez pasada, investigar es muy importante porque prácticamente es el eje de nuestras vidas. Todo lo que nosotros somos y hacemos está íntimamente relacionado a la investigación. Puede ser formal o informal, pero todo tiene un método que lleva a establecer premisas, a establecer conceptualizaciones de la realidad, interpretaciones de los fenómenos y de la realidad que van a tener consecuencias en la vida de las personas. A veces consecuencias leves y a veces consecuencias un poquitito más importantes o estructurales en la vida de las personas. Bien, fíjense ustedes que a lo largo de la historia hablamos de situaciones, de formas de pensamiento, ¿no? Y también establecimos mucho las polaridades, que había como siempre subyace a lo largo de la historia un Boca River, por decirlo de alguna manera, un blanco-negro, un yin y un yang, entre polaridades de pensamiento, que si bien fueron mutando a lo largo de la historia de la humanidad por diferentes intereses que estaban establecidos en la sociedad, como por ejemplo lo que conversamos con lo que pasaba en el medioevo, donde el interés del conocimiento estaba puesto en justificar la fe, porque la iglesia era el eje central en muchas cuestiones sociales. Eh, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad llegó un momento en la edad moderna en la que se produjo una fractura, un sismo, una fractura muy importante en lo que es el desarrollo del pensamiento. Hasta la edad moderna, la filosofía, es decir, el amor por el conocimiento, esa actividad que lo que hace es trabajar intensamente sobre el conocimiento y sus raíces y la búsqueda de la verdad, sufrió una ruptura. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer elementos que permitían probar lo que se decía. Hasta la edad moderna, todos los conocimientos de la realidad estaban acá, en la cabeza, estaban en las ideas de las personas, en las teorías. Pero a partir de la edad moderna empezaron a aparecer elementos que pudieron probar eso que está en nuestras cabezas. Y el claro ejemplo fue la
introducción del telescopio que permitió comprobar por primera vez de una manera material algo que se estaba diciendo que era contrario al conocimiento reinante. Recuerden la fragmentación, la polarización que se genera entre la teoría geocentrista y la heliocentrista, ¿sí? La teoría en la que se establece que la Tierra es el centro del universo y la que el Sol es el centro del universo. Nunca olviden eso, porque eso no está tan anclado en el pasado si nosotros tenemos en cuenta que al día de hoy todavía seguimos polarizados y seguimos teniendo concepciones totalmente opuestas o disímiles de las cosas. ¿Qué pasó en ese momento? También recuerden mucho qué sucedió en ese momento. El pensamiento reinante era el heliocentrismo. Entonces, siendo ese el pensamiento reinante y siendo además un pensamiento que permitía acomodar intereses y acomodar la dinámica de la sociedad reinante en ese momento a gusto y piacere de quienes sostienen el poder, había muchísima presión para que todos siguieran pensando lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Que la aparición de elementos que pudieron probar que esa teoría no era cierta y pudieron demostrarlo, bueno, al principio sufrieron muchísima persecución, fueron ridiculizados, fueron humillados y hasta muertos. No fue chiste la cosa. Como bien dijo el escritor George Orwell, y yo se los mencioné, en tiempos de engaño universal, decir la verdad puede convertirse en un acto revolucionario y a veces puede costarte la vida. Bueno, particularmente en esa época, demostrar que las cosas podían ser distintas costó muchísimo, pero finalmente pudo más y se avanzó en esa línea al conocimiento que tenemos en la actualidad con respecto a la astronomía y se siguió avanzando. Entonces, esto abre el espectro, el universo de ideas que tienen que ver con los cambios de paradigmas y también con la evolución de la ciencia. Cuando sucede esto en la Edad Moderna, se produce el nacimiento, por decirlo de alguna manera, de la ciencia moderna como la conocemos en la actualidad, la moderna y la contemporánea, en donde se establece un modelo por el cual se llega a la verdad a través de la experiencia. Se profundiza el modelo racionalista o empírico. Y se cambió de una forma de pensamiento a otra forma de pensar. Sobre esa base, el filósofo y epistemólogo Thomas Kuhn, que lo vimos la semana pasada, justamente mencionaba esto, ¿no? Él mencionaba que se puede decir que podemos denominar paradigma aquellos modelos a través de los cuales hay diversas teorías que están fundamentadas científicamente y que son consideradas a lo largo de un tiempo como válidas. Los paradigmas cambian como cambian las personas a lo largo de la vida. Y cambian en la medida que se van incorporando conocimientos nuevos, fruto del trabajo, de la experimentación, de la investigación y del trabajo racional, así como más allá de los métodos que se utilicen, mejor, obviamente hablamos de métodos válidos para poder llegar a arribar a una verdad que, recuerden siempre, no hay verdades absolutas. Lo más importante en investigación y lo que yo quiero transmitirle a ustedes, más allá de si es lindo o no es lindo el tema que van a elegir o cómo lo van a desarrollar, lo más importante en investigación está acá adentro y está en el proceso pensante de cada uno de ustedes y cómo encaran ustedes la idea de lo que van a investigar y hacia dónde se dirigen. Porque está en ustedes y en el proceso pensante de ustedes cómo van a profundizar un tema y hasta dónde van a llegar. Investigar no es solamente recopilar datos, combinar datos, hacer un pequeño análisis y ya está sobre una base que ya se conoce. Nosotros tenemos que avanzar en investigación de lo conocido hacia lo desconocido. Entonces, hay una serie de conceptos que tenemos que tener claros en la cabeza. No por nada, cuando uno estudia una profesión o una carrera, siempre se parte
de las bases teóricas. Recuerden su primer año en enfermería y las bases teóricas de la enfermería, los modelos teóricos. Recuerden toda esa etapa en que hablaron de Henderson, de Oren, de Peplo, de Nightingale, que nos permite saber no solamente de dónde venimos y con ellos también hacia dónde vamos, sino también qué modelos de pensamiento y qué modelos de acción van significando y resignificando nuestra tarea para poder establecer diferentes formas y estilos de atención y que están anclados y justificados en una serie de ideas con las que uno puede comulgar o no. Ese es otro tema. No todos podemos acordar con las mismas ideas, pero lo más importante no es el desacuerdo. Lo más importante es poder fundamentar esos desacuerdos. Yo puedo no estar de acuerdo con la idea de alguien, pero lo más importante es que tenga la capacidad de discusión. Aquella persona que ante la diferencia sobre un tema con otra persona se enoja y no quiere discutir, la típica, yo con vos no discuto porque vos no entendés. Desconfíen. Quiere decir que no tiene ningún tipo de fundamento. Quiere decir que se está desmoronando. Cuando uno tiene un fundamento muy sólido, establece convicciones y se afirma en una postura. Entonces no tiene ningún problema en discutir abiertamente de un tema, aunque tenga una postura contraria con la otra persona. Bien, volviendo al tema de paradigma. Nosotros ya habíamos introducido el tema la vez pasada y establecimos que paradigma era un modelo teórico que era válido hasta un determinado tiempo. Esto está íntimamente relacionado con las rupturas que se producen en la ciencia y que establecen, que es lo que escribe Kuhn, que la ciencia evoluciona a partir de rupturas que van generando nuevos paradigmas, nuevos modelos de pensamiento. De hecho, por ejemplo, pasar de la teoría geocentrista a la heliocentrista produjo una ruptura y un cambio de paradigma, el paradigma geocentrista al paradigma heliocentrista. Entonces, sepamos que, bueno, que los paradigmas van cambiando uno sobre otro y pueden convivir superpuestos muchas veces, dependiendo de la polarización de pensamiento, pero por sobre todas las cosas, los paradigmas centrales que hacen al pensamiento humano subsisten hasta que aparecen nuevas evidencias que producen una ruptura de ese modelo y generan un nuevo modelo, que va a tener validez hasta que se incorporen cosas nuevas. Y así se va construyendo de forma ascendente el conocimiento humano. En investigación se mantiene esa línea, esa divisoria de aguas. Existen dos grandes modelos dentro de la investigación. El modelo positivista por un lado y el hermenéutico por otro lado. Tiene muchos nombres, fíjense ustedes, todos los nombres con los que ustedes pueden encontrar en bibliografía estos dos paradigmas de la investigación. Básicamente nosotros, para simplificar y entender mejor, hablamos de un paradigma o modelo de investigación de tipo cuantitativo y otro de tipo cualitativo. Uno apunta a los números, a las cantidades, a la racionalidad, y el otro apunta a las características, a los fenómenos y a la interpretación también, porque uno tiene una interpretación de tipo racional analítica y el otro tiene una interpretación de tipo fenomenológica, a partir de los sucesos y de la observación. Hay ciertas... es importante reconocer estos dos modelos porque en la medida que elijamos un tema, el mismo tema puede ser abordado desde el modelo de paradigma cuantitativo o cualitativo. No es que hay temas que se pueden investigar desde lo cuantitativo únicamente o desde lo cualitativo únicamente. El mismo tema puede ser abordado desde dos lugares. Y piensen que un mismo tema y problema de investigación. Recuerden que yo hablo de tema como una generalidad y problema de investigación como la particularidad sobre la que ustedes se van a situar. Piensen ustedes que un mismo tema puede ser abordado de las dos formas
dependiendo del método que utilicen. Y aún así pueden obtener resultados completamente diferentes. O sea que ustedes van a tener, cuando investigan, tienen la libertad de utilizar el método que quieran. Investigaciones, a lo largo del mundo hay muchísimas investigaciones. Y toda vez que uno disiente con una investigación es importante que disienta con fundamento, conociendo la metodología que se utilizó y pudiendo cuestionar la metodología que se utilizó. Por ejemplo, si uno no está, por ejemplo, de acuerdo con un determinado postulado que establece una investigación, es importante que se sitúe en la investigación para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo porque en este caso la muestra no es representativa, porque el método de medición es erróneo por tal y tal cosa. De esa manera se generan discusiones entre los equipos de trabajo, entre los equipos que hacen a la investigación, para poder determinar quién está más cerca de la verdad. Y siempre digo eso, cerca de la verdad, porque la verdad absoluta nunca la tenemos. Nosotros creemos tener una verdad absoluta, pero piensen algo, cuando se sostenía la teoría geocentrista, creían que tenían la verdad absoluta, hasta que cayó. Recuerden que cuando se creía que la Tierra era sostenida por 4 elefantes arriba de una mesa, creían que eso era cierto. Entonces, piensen que siempre lo que es válido hoy puede no ser válido mañana, aunque nosotros tengamos la entera convicción. Para tener la entera convicción de algo, lo que tenemos que tener al momento es por lo menos una certeza o una convicción de que eso sigue nuestra misma línea de pensamiento. Así que el principio fundante de todo buen investigador es desconfiar de todo, es hacerse todo el tiempo preguntas. Es por esa razón, casualmente, que en los hermosos trabajos que me mandaron, que verdaderamente, chicos, estoy disfrutando corregir, me encantan, me encantan las preguntas que se hicieron, me encantan los temas que abordaron, habla mucho de los intereses que tienen ustedes, me parece hermoso. Precisamente eso, ¿no? El permitirse hacerse preguntas. Eso es el inicio de toda investigación parte de ahí. Después el tema del método, que la variable, que la operacionalización, que si me dices esto, eso es corregible, es método, ¿sí? Es algo muy dirigido, muy estructurado. Pero hay un elemento del pensamiento que es muy complejo y es muy variable, y que tiene que ver justamente con el proceso pensante de cada individuo. Y ese proceso pensante se dispara con la pregunta. Y ahí nos remontamos a la Edad Antigua, cuando en Grecia, con el intenso desarrollo del pensamiento a través de la filosofía, se dieron cuenta que el origen del conocimiento estaba en el hacerse preguntas. Cuando uno no se pregunta nada y no se cuestiona nada, no aprende nada, y nunca va a descubrir nada. Nosotros vamos por la vida y está todo bien, es así porque es así, porque siempre se hizo así. Sobre eso después, la semana que viene, les voy a presentar un ejemplo, algo como para hacerlos pensar un poquitito, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y bueno, que las cosas son así porque siempre se hicieron así, y uno no se hace demasiadas preguntas. De si realmente nos preciamos como seres pensantes y evolutivos, realmente tenemos que hacernos todo el tiempo preguntas, aún sobre aquellas cosas que nosotros creemos como válidas. Tenemos que inclusive también replantearnos lo válido, lo que les comentaba. Lo válido hoy será válido en la medida que haya elementos que puedan probar esa validez. Luego el día de mañana puede que existan elementos nuevos que prueben algo diferente. Bien, entonces, dentro de los paradigmas, los modelos investigativos, tenemos dos grandes grupos, ¿sí? El grupo positivista, cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, con su origen en los paradigmas del pensamiento de Comte en el año 1800. A partir de ahí se empezó a distinguir un poquitito más la persistencia en el modelo racionalista, y ya un poquitito más adelante, en el siglo XX, el
paradigma investigativo de tipo cualitativo, humanista o fenomenológico de estos exponentes, Tickle, Hassel, Baden, Schultz, bueno, mi pronunciación es terrible, Berger y Plomer, en el siglo XX. Con la aparición y el intenso desarrollo de las ciencias sociales. Recuerden que el paradigma cualitativo empieza a tener muchísima fuerza y a impulsarse a partir del desarrollo de las ciencias sociales, los fenómenos sociales que debían de alguna manera ser explicados y que muchas veces son difícilmente explicables con los métodos cuantitativos o positivistas. Entonces, a ver, hay cuestiones humanas que no son medibles. Se puede medir cosas que sean objetivas, pero a veces hay cuestiones subjetivas que tienen que establecer una escala de valores. Ahora bien, van a observar que estos son modelos de pensamiento, pero desde el punto de vista metodológico, volvemos a caer en el modelo cuantitativo, porque van a observar que cuando ustedes desarrollan un modelo de investigación de tipo cualitativo, llega un punto en el que ustedes van a tener que establecer métodos cuantitativos o positivistas para poder llegar a ciertas conclusiones. En realidad es como que se pisan un poquitito uno con otro. Bien, vamos a profundizar un poco sobre el positivista cuantitativo y sobre el cualitativo. Bien, sepan que el cuantitativo predice, verifica, es muy, busca la precisión, no la ambigüedad, ¿sí? Procede de las ciencias duras, establece causa-consecuencia, es muy, muy estructurado. Sostiene el modelo hipotético-deductivo. El hipotético-deductivo es el modelo de razonamiento por el cual se establece una idea previa, que es una respuesta provisoria a nuestra interrogante, a nuestra pregunta, y a partir de allí elabora una premisa, ¿sí? Una deducción como posible respuesta a esa pregunta que nos hacemos. Reconoce objetos reales de estudio, es decir, no puede, por ejemplo, investigar sobre conductas humanas que no puedan ser cuantificables y medibles. Y también su validez de conocimiento sigue lo que ahora vamos a ver a continuación, que son ciertos criterios de demarcación. Para eso vamos a mencionar a un filósofo del siglo XX llamado Karl Popper, que justamente trabajó muy intensamente sobre la gran duda que existe, ¿sí?, sobre qué tan cierta es la respuesta que puede tener una investigación. Porque bueno, nosotros tenemos frente a nosotros un trabajo de investigación. Y bueno, podemos tener nuestras dudas, como habíamos dicho antes, podemos llegar a cuestionar algunos términos de esa investigación, o de esa línea de pensamiento, o de ese paradigma. Entonces, él trabajó intensamente en teorizar con respecto a cómo separar la ciencia de la pseudociencia. Porque, ¿qué sucedió? En la medida que fue creciendo el trabajo científico, es como que la cosa se desmadró un poco, ¿sí? Se empezó a teorizar demasiado y a partir de un modelo cuantitativo no muy controlado y con el modelo cualitativo que nace a principios del siglo XX, como que hay que admitir que hubo una época en que se empezó a desvirtuar bastante el tema de la investigación. Y hablando mal y pronto, cualquiera decía cualquier cosa porque observaba un par de similitudes. Entonces, se empezó a desmadrar, de alguna manera, el proceso de pensamiento científico. Entonces, él propuso lo siguiente, ¿no? Hay muchas cosas que andan dando vueltas por ahí, ustedes saben, ¿no? Que tienen que, es muy difícil a veces discriminar entre lo que es, hoy día parece mentira, pero cuesta discriminar el mito del logos todavía seguimos anclados allá, pero todavía siguen circulando modelos de pensamiento en donde no tenemos las certezas absolutas de que eso verdaderamente sea cierto. En realidad no tenemos la certeza de nada, ni siquiera de lo más probado del mundo tenemos
la certeza. Pero tenemos más aproximaciones, hay muchas más aproximaciones a la verdad en un método, un proceso científico totalmente controlado y en el que todos tenemos consenso de que eso verdaderamente es así, si bien siempre podemos darnos nuestro margen de duda, entendiendo que quizás hay cosas del proceso que se nos estén escapando y que pueden haber cambiado el curso de los resultados, pero siempre nuestro interés va a estar en encontrar la mayor aproximación a la verdad. Ni siquiera nos arrogamos la idea de vamos a buscar la verdad. Sí, la búsqueda está, perfecto, las intenciones están, pero siempre el ser humano ha logrado aproximaciones. Y esto lo demuestra la historia, cómo se fueron cambiando los modelos de pensamiento. Bien, entonces, su interés estaba en eso, ¿no? En poder poner un poquito de orden a lo caótico que se volvió la ciencia a mediados del siglo XX, en donde todo el mundo investigaba de todo, todo el mundo decía un montón de cosas, y la verdad que ya no sabías dónde estabas parado. Entonces, él plantea el criterio de falsación, muy interesante, chicos, y que para distinguir qué es ciencia, es decir, cuando hablamos de ciencia, qué es aquello que está, ya habíamos visto concepto de ciencia con anterior, que hablábamos de una actividad altamente estructurada, que permite llegar a leyes, a predicciones, a partir de postulados, ¿habla? Bien. Se supone que una ciencia tiene que seguir un proceso de verificación de lo que dice, tiene que poder probar y comprobar y confirmar lo que está diciendo a través de un método. Si yo digo que hoy está lloviendo, yo tengo que probarte que está lloviendo. No me puedo quedar únicamente en la palabra, sino que te lo tengo que probar, ¿sí? Te tengo que hacer salir afuera a la vereda, tengo que hacer que te mojes, tengo que probarte que está lloviendo y tengo que mostrarte el cielo, las nubes. Bien. Ahora bien, lo que plantea él que no alcanza con eso, no alcanza con comprobar, con verificar ni con confirmar. Él lo que plantea es que lo que verdaderamente le da validez a una teoría científica es su capacidad de no ser falsada, ¿sí? O sea, que la comprobación de que se pueda probar de que no se está equivocado, ¿sí? Esto es lo que aparente, hay muchas ciencias y pseudociencias hoy día, ¿sí? No voy a mencionarlas como para no herir la susceptibilidad de nadie, pero existen ciencias y pseudociencias. Es decir, conocimientos que cuando uno profundiza sobre ellos, no están bien anclados, son fácilmente falsables. El tema es ese, cuando vos tenés, ¿cómo podés comprobar que lo que se te está diciendo es está más próximo a la verdad o no? A partir de la capacidad que tenés de falsar. Cuando uno, por ejemplo, discute con otro, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de lo cotidiano, chicos. Cuando vos crees que defendés a Boca y fulano defiende a River, ¿sí? Se genera una discusión entre las partes. Y entre ambas discusiones, cada uno va a querer tener la verdad de que su equipo es el mejor, va a tratar de falsar las teorías del otro, ¿sí? Las ideas que tiene el otro y las hipótesis que puedan generarse sobre diferentes problemas que se estén entrecruzando y planteando entre las partes. Ese ejercicio de falsabilidad es lo que verdaderamente le da validez a las posiciones teóricas en la ciencia. Eso es lo que plantea él. El tema, la importancia hasta Popper, hasta su teoría del criterio de demarcación, es permitir pensar que lo que demarca, lo que delimita la ciencia de la pseudociencia es la posibilidad de que una postulado, una teoría no pueda ser falsada. Si vos digas lo que digas, no podés falsarla, es decir, no podés decir que es falsa porque no tenés forma de probar que es falsa, a lo sumo probar que es diferente, pero no que es falsa, que es completamente desacertada, sigue sosteniéndose como tal.
Vamos a profundizar un poquitito más porque sobre esto mismo es la base, es una de las tantas bases sobre las que tenemos que trabajar desde el modelo de pensamiento que tenemos para poder investigar. Fíjense que las teorías no son derrotadas por un único y decisivo experimento, ¿sí? Que es la principal dificultad que tiene los criterios de demarcación. Es decir, lo que hace Karl Popper es, esto es un poco que yo les estoy comentando a ustedes, es abrir la cabeza. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es como que si esto está probado y esto es así, y sigue, 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 hasta que, bueno, aparecerá el nuevo paradigma. Pero les plantea ir un poquitito más allá. Antes de esperar un cambio de paradigma, empezar la discusión mucho antes, la discusión de la falsación. Y entender que las teorías pueden considerarse no próximas a la realidad. Por ese mismo motivo, se necesitan a veces varias experiencias para poder llegar a falsarlas y que las teorías compiten unas con otras. ¿Por qué? Porque todas buscan lo mismo, chicos. Las teorías que parten de diferentes modelos de pensamiento, modelos paradigmáticos y procesos de pensamiento, todos buscamos lo mismo, buscamos la verdad. En ese sentido, todos estamos en el mismo campo de juego. Todos estamos en el mismo campo de juego, solo que estamos jugando quizás para diferentes equipos, con diferente camiseta, pero todos estamos en la misma cancha. Bien. Pasemos ahora al cualitativo. Vamos a salirnos un poquito del cualitativo. El criterio de demarcación, que les comenté recién, y la falsación, está más asociado al cuantitativo, ¿sí? Más que al cualitativo. Porque el cualitativo tiene una particularidad, que es la subjetividad. Karl Popper plantea que el criterio de demarcación a través de la falsación es válido en el modelo cuantitativo. Porque van a ver que cuando hablamos de paradigma cualitativo, voy a correr un poquitito para arriba, observen, voy a correr para este lado, si no molesto. Bien. Observen ustedes que habla de cosas un poquitito más amplias, interpretación de respuestas, establece preguntas de tipo cómo, por qué, no establece pruebas necesariamente empíricas o experimentales, no necesariamente, se utilizan grupos reducidos, muestras pequeñas, comienza a utilizarse en las ciencias sociales, recuerden eso, en las ciencias sociales a partir del siglo XX y particularmente en las ciencias de la salud a partir de la década del 80. Este modelo es muy útil, ¿por qué? Porque es útil para responder a cuestiones que hacen a las personas. Es un modelo humanista. Y recuerden que no todo, nosotros tenemos problemáticas que no se responden únicamente con mediciones y con números fríos, ¿sí? Y cálculos y experimentos. Muchas cosas se investigan a partir de por ejemplo, la observación del comportamiento humano en una determinada situación. Muchas veces eso no siempre puede ser del todo medible, cuantificable en números, y muchas veces parte de modelos observacionales. Bueno, y de categorizaciones. Ese es el modelo cualitativo. Obviamente, ¿qué les parece a ustedes? Los modelos cuantitativos versus los cualitativos están enfrentados entre sí de alguna manera, porque lógicamente los que apoyan los modelos cuantitativos dicen, los cualitativos son todos unos charlatanes, utilizan grupos reducidos, todo lo categorizan, son muy subjetivos, no sirven, sus respuestas pueden ser falsables, y los pueden falsar desde la metodología cuantitativa, pero los que defienden el modelo cualitativo y dicen, no, pero nosotros profundizamos más sobre áreas que el modelo cuantitativo no puede profundizar. Y van a ver, es más, yo les voy a permitir a ustedes que los
temas y problemas que ustedes seleccionen, los puedan pensar desde los dos modelos. Y van a ver que pensado desde cualquiera de los dos modelos van a tener resultados, quizás tengan resultados diferentes, porque van a tener que tomar elementos distintos. Una cosa es trabajar ciertos problemas para, por ejemplo, trabajar problemas para establecer ciertos lineamientos de conducta, para ver ciertas tendencias, y otra cosa es trabajar problemas para determinar y separar la paja del trigo, blanco o negro. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes que ambos modelos son válidos. El tema es su utilización y qué tan adecuados son para poder responder a la pregunta de investigación. Por eso yo les voy a proponer que ustedes piensen sus temas y problemas de investigación desde las dos perspectivas. Ambas tienen diferentes metodologías, metodología final me refiero, porque ambas finalizan distinto. Una apunta más a toda la metodología estadística y experimental, mientras que los modelos cualitativos suelen ser modelos de tipo no experimentales, pueden seguir modelos estadísticos para poder procesar los datos, pero en general no profundizan tanto por eso, sino su profundidad pasa por los resultados observacionales. Entonces, lógicamente, para el abordaje de ciertos temas a veces se necesitan investigaciones que aborden el mismo tema y problema, pero desde ambos paradigmas para poder compararlos entre sí, porque pueden tener resultados completamente diferentes. Recuerden que de pronto detrás de las conductas humanas, no siempre la conducta humana va a ser perfectamente medible. Si, por ejemplo, a ver, si un grupo de personas compra, qué sé yo, compra panchos en un puesto más que en el puesto de al lado, ¿sí? Yo puedo de pronto responderme esa pregunta desde lo cuantitativo, estableciendo, por ejemplo, que quizás la gente compra en el primer puesto de panchos más que en el segundo puesto de panchos porque los panchos son más baratos. Y punto, y ahí se cerró la discusión. Pero desde un punto de vista cualitativo, quizás pueda establecer y profundizar que, independientemente al precio, los panchos del primer puesto son más ricos que los del segundo puesto y por eso la gente los prefiere. Entonces, si bien ambos llegaron, abordaron el mismo tema, en realidad la respuesta es diferente y quizás el modelo cualitativo agregó algo que el otro no consideró. Uno y otro se complementan en algún punto. Bien, continuamos. Con respecto al modelo cualitativo, tengan en cuenta que son modelos bastante abiertos, ¿sí? Están abiertos a muchas posibilidades porque apuntan a fenómenos, a conductas. En estos tipos de trabajo, el marco teórico, es decir, toda la información que hace al establecimiento de la teoría, es una referencia, no establece certezas tampoco, es bastante abierto. En general, se habla de modelos de trabajo, es decir, modelos que responden a cuestiones más generales, amplias, contextuales, muy adaptables son bastante flexibles. Que obviamente la estructura, lo estructural de los que sostienen los modelos cualitativos, le dan hablando mal y pronto, le dan con un caño a los cualitativos porque dicen, todo eso como que son investigaciones muy flojas. Sin embargo, los modelos cualitativos han permitido investigar y profundizar ofreciendo respuestas a cosas que los modelos cualitativos no pueden. Tiene etapas diferentes en algún punto que hacen a que primero tiene que establecer una escala de categorización o valores, porque lo que tiene que investigar no son cosas que puedan ser tangibles necesariamente y medibles, o sea que va a tener que establecerse un modelo de categorías o valores para poder así organizarse y estructurarse y, obviamente,
esas categorizaciones van a tener que ser contrastadas con otros datos, con datos obtenidos de otras fuentes para poder establecer un modelo teórico, una idea predeterminada del problema que se está abordando. Acá tenemos, por ejemplo, para que ustedes después lo lean con detenimiento, algunas diferencias troncales entre los dos enfoques. Recuerden siempre lo mismo, un mismo problema de investigación puede ser abordado desde los dos enfoques. Eso va a depender de ustedes y de lo que quieran llegar. Eso es sentarse y pensar. A ver, tengo este tema y problema de investigación. ¿Cuál de los dos modelos me va a servir más para poder responder a lo que yo quiero preguntar? Inclusive, tampoco existe una forma predeterminada de elaborar una investigación. Cuando ustedes elaboren sus proyectos, se van a dar cuenta que al momento de medir y probar el fenómeno, se van a dar cuenta que tienen un montón de posibilidades, un montón. Ahí se van a diversificar, van a ver que en algunos casos van a caer en métodos cuantitativos para poder probar y para poder manejar esas categorizaciones, esas escalas de valores, que están frente a un modelo cualitativo, y van a poder elegir un montón de formas de hacerlo. No todo finaliza en una encuesta o una observación, es decir, eso es un instrumento, nada más, pero el tema es cómo lo utilizás, qué elementos vas a utilizar dentro de esos instrumentos para poder llegar a lo que llegás. No es simplemente hago media docena de preguntas sobre un tema que ya sé y sobre lo que ya sé que me van a responder. Que ese es otro tema también, es indagar profundamente en qué tipo de abordaje tengo del tema para no sesgar, esta es una palabra que vamos a tener muy presente a lo largo de los 2 cuatrimestres, sesgo, que tiene que ver con los errores que se producen por diferentes defectos en la construcción y en la elaboración de un proceso de investigación. Esos sesgos lo que van a llevar es a un error que se va estableciendo y ampliando como una bola de nieve. Un sesgo de interpretación que tiene que ver con el marco teórico referencial, luego va probablemente a arrastrarse a lo largo de todo el trabajo y va a dar como resultado una concepción diferente, una interpretación distinta de los resultados. Recuerden siempre que en investigación lo más importante es el proceso. Luego lo que es la recolección de datos y el análisis sigue la misma línea previa. Por esa razón nosotros vamos a hacer proyectos de investigación, vamos a elaborar lo que bien yo les dije, la receta. Cuando establecemos la receta, después el pastel lo va a cocinar otro. O lo pueden cocinar ustedes cuando sigan la licenciatura, si todo va bien. Pero puede realizarse en otra etapa y va a seguir el patrón previo y los lineamientos previos. Entonces es una continuidad. Lo más importante es toda la primera estructura que lleva las 3/4 partes del trabajo. Fíjense, por ejemplo, que dentro de lo que es el manejo del conocimiento, lo epistemológico, uno habla de una línea de pensamiento, una tradición descriptiva y explicativa, y el otro comprensiva e interpretativa. Por lo tanto, nos paramos desde la objetividad hacia la subjetividad. La visión del objeto de estudio en el cuantitativo es bien analítico, bien estructurado, mientras que el otro es más amplio, más holístico, considera un montón de cosas. El diseño de investigación tiene un modelo de tipo deductivo, mientras que el enfoque cualitativo tiene un modelo más inductivo. Recuerden los modelos de razonamiento, ¿se acuerdan? Cómo es la deducción y cómo es la inducción. En la deducción hay dos premisas que se combinan y establecen una ley, mientras que en la inductiva lo que se hace es partir de una particularidad para establecer una generalidad. En lo deductivo se parte de una generalidad, de una particular, y del otro de una particularidad, una generalidad. También recuerden que hay una diferencia muy importante entre uno y otro, ¿se acuerdan? Recuerden que la inducción da probabilidades, no da certezas, mientras que la deducción da certezas, no probabilidades. O sea que en ese sentido le tenemos, ahí tienen un puntito, un poroto a favor, los que están a favor del modelo cuantitativo.
Lo que pasa es que igual las probabilidades a veces son necesarias para poder investigar sobre ciertos temas que, como les decía, no pueden abarcar los modelos cuantitativos. El énfasis está puesto en el dato, en la medición, mientras que el énfasis en el otro modelo está puesto en la palabra, en la interpretación. Eh, el, el caso, las muestras en general en enfoques cuantitativos son muestras grandes, en el caso del cualitativo son muestras un poquitito más chicas, se habla en general en el cuantitativo de muestras de tipo no probabilísticas, perdón, en el cuantitativo, y no probabilísticas en el cualitativo. Sobre eso no me voy a meter mucho porque obviamente cuando lleguemos el cuatrimestre que viene a lo que es muestras, y hablemos de probabilístico, no probabilístico, aleatorio, intencional, bueno, vamos a ver que la selección de, de la muestra va a depender de muchas cosas y también puede variar de acuerdo a mi criterio y lo que yo quiera demostrar. No hay tampoco un modelo fijo para uno y otro, pero hay una tendencia. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando para no aburrirlos. Recuerden que cuando se establece un modelo, nosotros estamos en este momento bajo el paraguas de determinados paradigmas del pensamiento, ¿sí? Todo lo que el conocimiento de la realidad está establecido, soportado sobre diferentes modelos teóricos. Esos modelos teóricos son lo que se llaman paradigmas, ¿sí? Los paradigmas están compuestos por teorías en sí mismos. ¿Cómo les podría decir? El paradigma es un gran paragüita de conocimiento aceptado por la sociedad hasta la fecha. Dentro de ese paragüita se está sostenido por una serie de teorías, que son principios generales que orientan a la explicación de varios hechos, establecen modelos de tipo conceptuales y son los que dan forma al paragüita. Esas teorías pueden ser de tipo descriptivas, pueden describir fenómenos, pueden explicar fenómenos o pueden predecir fenómenos. O sea que todas esas teorías, y esas teorías ¿de dónde se sacan? Se sacan de los procesos de investigación, es decir, las investigaciones lo que hacen es desarrollar todas las teorías que van a sostener el paragüitas del paradigma reinante en ese momento. Por eso es muy frecuente y muy común ver que muchas investigaciones es como que tienden a ir hacia una misma dirección. Van a ver que, por ejemplo, cuando quieren investigar sobre un tema, más allá de que Google siempre te muestre lo que a Google le conviene, ustedes van a ver que cuando empiecen a buscar investigaciones sobre un determinado tema, van a ver que todas en general tienden a dirigirse hacia un mismo lugar. Y a veces uno duda, como buen investigador, uno duda y dice, ¿se dirigen siempre al mismo punto porque siempre encuentran lo mismo? ¿O porque siempre miden lo mismo y tienen el mismo método? ¿O porque están de alguna manera inducidas o estimuladas por el pensamiento reinante? Porque lo más importante en la investigación es romper paradigmas. Eso es lo más importante, es hacer un gran esfuerzo por ir más allá del modelo reinante. Porque es muy fácil para todos decir lo que ya se sabe, lo socialmente aceptado, porque también eso tiene que ver con nuestra psiquis, tiene que ver con la necesidad que tenemos de ser aceptados. Entonces, en la medida que nosotros, todo el mundo dice, esto es blanco, y yo de pronto digo, me parece que es negro. Me voy a tener que bancar las gastadas, las cargadas, los cuestionamientos, el bullying y la segregación. Me voy a tener que bancar un montón de cosas. Y ahora bien, yo puedo estar equivocada y realmente ser todo blanco y yo seguir sosteniendo que es negro. Pero tampoco nadie me preguntó por qué pienso que es negro. ¿Y qué fundamentos tengo para decir esto no es blanco, es negro? Porque también, bajo esa misma línea, lo mismo le dijeron a Galileo. Y Galileo tuvo que retractarse frente al tribunal porque él, dicen que, bueno, que cuando se retiró del tribunal dijo, y sin embargo se mueve por la tierra, por el tema de
la rotación de la Tierra, él tuvo que retractarse, no le quedó otra, porque si no, le costaba la vida y él quería vivir un tiempito más. Y resulta que tenía razón, porque tenía la forma de probarlo, pero bueno, el pensamiento reinante lo presionaba a pensar otra cosa. Por eso yo siempre les propongo en investigación desde el primer día, sean abiertos. Y una de las cosas, de uno de los ejercicios que hemos hecho con la actividad que realizaron, y como les conté al principio, me encantó ¿cómo se llama? El cariño que se nota que le pusieron a la actividad, es decir, que se molestaron en buscar un determinado tema, las preguntas que se hicieron, la verdad que muy bien, chicos, es eso, es hacerse preguntas y cuestionárselo todo. Si vos te cuestionás un montón de cosas y a pesar de tus cuestionamientos vos te das cuenta que el pensamiento sigue manteniéndose en una misma dirección, genial, ¿sí? Pero permítanse en el cuestionamiento. Y para poder desarrollar eso, es la razón por la que yo les hago la devolución. Ustedes van a ver en el final de los trabajos que yo les pongo un párrafo con una devolución. Esa devolución es otra pensamiento mío, es una teorización mía sobre el tema. Lo que hacemos es generar una discusión entre los dos, para que ustedes también tengan otro conocimiento que les están devolviendo y que les permita pensar, que les permita reforzar la idea o repensarla o cuestionarla, porque recuerden, no hay líneas de pensamiento únicas. Al día de la fecha uno puede adherir y adscribir a una línea de pensamiento, y está genial, pero sostenerla muy bien y sostenerla desde una convicción no repetitiva, repitiendo lo que dicen otros, sino cuando vos repetís lo que dice el otro, lo tenés que repetir, pero también con una convicción muy internalizada, muy personal, es decir, tenés que estar verdaderamente convencido de que lo que el otro te está diciendo es así. Así que les agradezco muchísimo la atención y bueno, la idea es que ustedes puedan visualizar este video, tomar apuntes, anotar todo lo que quieran. Recuerden que todo esto tiene que ver no necesariamente con saber conceptos de memoria y qué dijo Karl Popper y qué dijo Kuhn, sino conocer estas personas que establecieron ideas sobre el modelo de investigación que dan origen a el pensamiento profundamente crítico que tenemos en investigación en la actualidad. Más aún con todos los intereses que existen detrás de las actividades humanas, más que nunca, ¿sí? Así que eso lo vamos a también a profundizar mucho, muy interesante. No se pierdan las próximas clases cuando vean cuando trabajemos el tema de bioética en la investigación. Ahí se les van a parar los pelos de punta, porque nunca se van a imaginar que algunos seres humanos se atrevieron a tanto. Para mal me refiero, ¿no? La conducta humana es muy, muy caótica, muy errática. Sobre eso, en uno de los trabajos que corregí, discutimos sobre el tema de la naturaleza caótica y errática del ser humano, tan autodestructiva. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo la semana que viene en encuentro presencial. Un abrazo.